educando e inspirando desde la experiencia. Bienvenidos a Conversando con usted. Un espacio de diálogo que transforma la enseñanza y el aprendizaje. Un gusto saludarlos a todas y todas en Conversando con usted. El tema de hoy, retos y desafíos, pobreza, desempleo, delincuencia y educación. Con ustedes, Gustavo Gamboa Sevilla, Marvin Carvajal Barrantes. Vamos a empezar por uno de los temas más importantes para la sociedad, que es el tema de la pobreza. En cualquier momento, por distintas situaciones, podemos vernos en una situación difícil en el ámbito de la familia y podemos caer en niveles de pobreza. Está la pobreza total, como lo dice el Estado de la Nación, y la pobreza extrema. Entonces, la pobreza afecta a diferentes grupos, ¿verdad? Desde el punto de vista geográfico, podríamos decir que a las comunidades rurales y en la periferia de los centros urbanos en todo el país. Se ha agravado por los efectos de las medidas para atender la pandemia, sobre todo después del año 2020, y además se une con la sensación de un crecimiento del costo de la vida, aunque los datos nos dicen otra cosa. Bueno, cuando vamos al supermercado o cuando vamos a hacer alguna compra, notamos que algo no calza. Don Gustavo, ¿qué nos podrías explicar de este gráfico de pobreza? Porcentaje de hogares en pobreza por ingresos. Bueno, Marvin, en el gráfico, que es el porcentaje de hogares en pobreza por ingresos, tenemos que dos líneas, digamos, promedio. Podemos decir que la pobreza total, desde el 2020 al 2024, pasó del 26,2% al 18,0%. O sea, hay una reducción, por lo menos lo que nos dice el gráfico, del 26 al 18%. Estamos hablando de unos 8 puntos porcentuales que se reduce la pobreza total. Sin embargo, también tenemos en el gráfico la pobreza extrema, y en la pobreza extrema podemos ver en los últimos 4 años que también hay una reducción del 7% al 4,8%, o sea, es un 2,2% de reducción de la pobreza. Eso en términos relativos, porque lo estamos hablando porcentualmente. No perder de vista que cuando tenemos un gráfico y hablamos de que hay una pobreza extrema del 4,8%, es aproximadamente 5%, que eso equivale que de cada 100 personas, 5 están en pobreza extrema. O sea, y por pobreza extrema entendemos que son personas que no pueden satisfacer al menos una de las 3 comidas diarias, ¿verdad? O sea, son personas que están con hambre. Igual cuando hablamos de lo que es la pobreza total, estamos hablando que 18 de cada 100 personas son pobres. Ok, perfecto. Bueno, sigamos. También hay otros indicadores de desarrollo humano importantes. ¿Qué nos podrías decir? Si en los indicadores seleccionados de desarrollo humano hablamos de que el porcentaje de pobreza de los adultos mayores de 1992 al 2022 prácticamente casi se duplicó, ¿verdad? Pasó de un 4,9% a un 10,3%. O sea, estamos hablando que la población adulta mayor crece significativamente, ¿verdad? Estamos hablando en 30 años. Luego el porcentaje de población urbana pasó de 44,2% a un 72,4% entre 1990 y 2023. Estamos hablando que es un aumento significativo y estamos diciendo que el porcentaje de población urbana aumenta significativamente, que prácticamente
casi toda la población es urbana, ¿verdad? Estamos hablando de como un 18% no pertenece a población urbana, es muy poco. Nos volvemos un país muy urbano. Y en el coeficiente de Gini, que determina la desigualdad de los ingresos en los países, en la sociedad, ahí entender que ese coeficiente va de 0 a 1, entre más cerca esté de 1, menos desigualdad hay, y entre más cerca de 0, mayor desigualdad hay. Y pasó de 1993 de un 0,4 al 2023 a un 0,5. Y eso, si se compara internacionalmente, estamos entre los países con mayor desigualdad social por ingresos, ¿verdad? Y los porcentajes de personas que ganan menos del salario mínimo, estamos hablando que se pasó de 1993, que estábamos en un 30,4%, al 2023 a un 34,7%. Igualmente, si lo vemos en términos absolutos, estaremos hablando que casi 35 de cada 100 personas que laboran no reciben el salario mínimo. Se nos olvidó decir, estos son datos del Estado, del informe del Estado de la Nación de este año 2024, que fueron presentados el jueves pasado, ¿verdad? Entonces son datos muy recientes y agradecemos la invitación del Estado de la Nación para que estuviéramos ahí presentes durante la entrega del informe y poder ahora estar trabajando con su información. Muchísimas gracias a los señores y señoras del Estado de la Nación, a los investigadores. Gustavo, vamos a ver, si yo digo la situación en 2024, de acuerdo a estos gráficos, entonces yo podría decir, hay más adultos mayores, creció la población urbana, casi se duplica, ¿verdad? Somos un país más desigual desde el punto de vista social y hay más gente ganando por debajo del salario mínimo. ¿Es correcto, don Gustavo? Correcto. Ok, perfecto. Sé que es el experto en ese ámbito de las matemáticas. Vamos a continuar. Nos hacemos la siguiente pregunta, don Gustavo. ¿Cuáles son algunas estrategias efectivas que se pueden aplicar para disminuir la pobreza en las comunidades rurales y en las áreas periféricas urbanas que enfrentan esta problemática de manera más aguda? La única forma, bueno, voy a empezar, don Gustavo. La única forma es de atender el tema de la pobreza es dándole empleo, dando más educación, dando ayudas en vivienda, en salud, y luego buscando que esta gente, crearle condiciones para que haya una movilidad social, que pasen de pobreza extrema a una pobreza más relativa y luego salgan de la pobreza. Claro, lo lógico sería salir de la pobreza. ¿Cómo se hace? Bueno, es aumentando la producción. Y la única forma de aumentar la producción es vía inversión, ¿verdad? Externa e interna y en áreas importantes, ¿verdad? Es reactivar la economía. Entonces, para todas estas personas que están fuera del mercado laboral, porque por algo están en pobreza, supongo, ya es una suposición, están fuera del mercado laboral o están dentro del mercado laboral, pero no con las mejores condiciones de acceso a recursos. Entonces hay que aumentarles los recursos, hay que darles empleo, hay que ayudarlos en educación, salud, vivienda. Sí, Marvin, o sea, a partir de lo que describía en los gráficos anteriores, que estábamos hablando que hay un 35% de personas que laboran que no reciben el salario mínimo. Si esas personas, habría que ver qué impacto tendría si esas personas realmente se normalizara su situación laboral y recibieran al menos ese salario mínimo. O sea, estaremos hablando que la reducción tanto de la pobreza extrema
como la pobreza total se vería afectada. ¿Cuántos puntos? No lo sé. Sin embargo, son de las estrategias que creo que son importantes y a corto plazo que se pueden ir haciendo. Además, también es un tema de política pública que no, digamos, en los ambientes o en los ámbitos que nosotros nos desenvolvemos, no tenemos injerencia. Y creo que también es un tema de voluntad política, porque estrategias hay. O sea, cuando hablamos, y el informe del Estado de la Nación lo plantea muy claro, de que del contrato social que se establece, las estrategias, los modelos de desarrollo que se implementan siempre han sido pensando en reducir esa pobreza. Sin embargo, estamos hablando que es una pobreza ya sistematizada que se mantiene a través de las décadas. Entonces, estrategias. Hay una básica también, Marvin, que es la de entre más se invierta en lo que es factores de desarrollo humano, educación y salud, el impacto es significativo, ¿verdad? Para reducir la pobreza. Y obviamente tema de encadenamientos. Ahí también hay otro tema que es el de, vamos a ver, el régimen definitivo y el régimen de zona franca, porque el régimen de zona, no sé en cuánto anda, pero anda como entre un 80-20 más o menos la relación. El régimen de zona definitiva, el régimen definitivo, que es donde están las pymes, las medianas empresas, representan el 80%, 80 y un poco más, y lo que es la zona franca representa poco menos del 20%. Ahí está claro que hay un modelo que está enfocado a favorecer a las zonas francas, siempre con la intención de generar empleos de buena calidad. Lo que pasa es que los empleos no son de buena calidad y los salarios tampoco son de buena calidad. Y hay gente de los pobres que al tener un nivel de cualificación menor, entonces tienen acceso a trabajos informales o trabajos muy mal remunerados, ¿verdad? Entonces que eso repercute significativamente en la pobreza. Al no ganar el salario mínimo, no tener los ingresos adecuados, ¿verdad? Para sostener a las familias, prefieren salirse del mercado laboral y meterse en una economía informal, ¿verdad? Vivir el día a día, como se dice popularmente. Al salirse del mercado laboral, de la economía formal, perder muchos derechos. Pero no les queda otra porque lo que se gana es insuficiente para sobrevivir. Es algo que nuestras autoridades deberían ponerle atención, porque muchas veces es mejor invertir en pobreza, en educación, en salud, y luego crear condiciones para la llegada de grandes empresas transnacionales como Intel y otras empresas que brinden empleo de buena calidad a nuestra población. Bueno, son cosas que hay que revisar, ¿verdad? Cara al futuro. Vamos con desempleo. Según nos indican, la tasa de desempleo en Costa Rica ha fluctuado. Las medidas del gobierno para contrarrestar el COVID tuvieron un impacto negativo en la economía, aumentando la desocupación, agravando la pobreza. La creación de empleos sostenibles sigue siendo un desafío constante, que es un poco lo que estábamos hablando cuando hablábamos de pobreza. De acuerdo a en el capítulo 2 del informe del Estado de la Nación, recientemente publicado en la página 95, te indica que una reducción en la tasa de desempleo puede obedecer a distintos factores, tales como el aumento en las oportunidades laborales, o en la reducción en la cantidad de personas en el mercado laboral. Entonces, es un poco los académicos que se están planteando. ¿Hay más oportunidades o hay menos oportunidades y hay un retiro del mercado laboral? Que era lo que estamos hablando un poquito de la economía informal, ¿verdad? Que
sería interesante revisar esos datos. Hipotéticamente ha crecido, pero habría que revisar la información. Don Gustavo, ¿qué nos podrías decir de la composición del mercado laboral costarricense hacia el año 2023, de acuerdo a lo que nos informa el Estado de la Nación? Sí, básicamente describir el diagrama, ¿verdad? Que lo que nos presenta es que la población total, estamos ahora hablando de que es una población bastante más grande que la de hace 30 años. Estamos hablando de más de 5 millones de habitantes, de los cuales la población menor de 15 años, estamos hablando de un poco más de 1 millón de adolescentes y de niños. La población en edad de trabajar, estamos hablando que es de un 4,2, o sea, un poco más de 4 millones de personas que tienen edad para trabajar. De esas personas que tienen edad para trabajar, lo podemos dividir en dos grupos. Un primer grupo, que es la fuerza de trabajo, la que actualmente tiene trabajo, que habría que también ver de cuáles de esos no tienen el salario mínimo, ¿verdad? Y el otro grupo, que es la fuerza que es la fuerza de trabajo que está fuera, o sea, que no tiene empleo, que estamos hablando de 1,9 millones, casi 2 millones de personas. Y de la fuerza de trabajo, propiamente, los que están laborando, dice que son 2 millones los que están ocupados y una población de desempleo de 200,000 personas, que estamos hablando que es significativo, ¿verdad? Que sí. A esas 200,000 personas sumamos el 35% que estábamos hablando anteriormente, que no recibe el salario mínimo, si se pudiera subsanar eso, el desempleo se vería afectado, aumentando la tasa de empleo y las condiciones, mejorando la condición de bienestar social, que sería reducir la pobreza. Don Gustavo, la gran pregunta, ¿cómo puede el gobierno de Costa Rica fomentar la creación de empleos sostenibles y de calidad en un contexto económico cambiante y post-pandemia? Otra cosa que me llama la atención es casi 2 millones de personas fuera de la fuerza de trabajo. Uno se preguntaría, ¿cómo subsisten? ¿Qué están haciendo, verdad? Durante la pandemia, después de la pandemia, de hecho, el entretejido social, económico cambió muchísimo, ¿verdad? De hecho, por eso desde el 2018 se hizo la transformación se entendió que el país era un país más de prestación de servicios calificados, que un país enfocado a la producción. Entonces, Agropecuaria, sobre todo, sí. correcto. Y bueno, usted sabrá más de esas temáticas. Entonces, al hablar de que el entretejido social y económico gira más a este régimen el definitivo, que era lo que decía, que es el que no pertenece a zona franca, ese es el que me parece que se ve muy afectado con la pobreza y por tanto la desigualdad. ¿Y por qué se ve afectado? Porque no tiene empleo. ¿Y por qué no tiene empleo? Porque no es calificado. ¿Y por qué no es calificado? Porque o no tienen una educación formal que les dé oportunidades a buenos empleos en el régimen, por ejemplo, de zona franca, o son personas que sí tienen una formación, digamos, formal, al menos hasta secundaria, pero también es una problemática que me imagino que tal vez discutiremos más adelante, Marvin, que los estudiantes salen de secundaria sin competencias para incursionar en el mundo laboral, ¿verdad? Entonces, ya entran dentro de esa población que tienen una edad para laborar, pero no tienen competencias, no tienen habilidades para participar en ese entretejido laboral. Entonces, eso repercute significativamente. Pero la educación debe estar en función de las necesidades socioeconómicas de la comunidad, ¿verdad? Y de las empresas. Tiene que Al ver modelo de desarrollo. el modelo de desarrollo, tienen que ir de la mano. Si la educación va por un lado y la economía por otro, entonces es un aspecto que hay que atender.
vamos con otro tema que se deriva tanto de la pobreza como del desempleo, que es el crecimiento de la delincuencia, ¿verdad? Especialmente la del crimen organizado, que ha aumentado en algunas áreas urbanas y rurales del país. Factores como la desigualdad económica y la falta de oportunidades contribuyen a este problema. Hay un gráfico que nos presenta el informe del Estado de la Nación en términos de delincuencia muy interesante. ¿Qué nos podrías aportar, don Gustavo? Sí, básicamente describir lo que dice el gráfico nos plantea que la distribución de víctimas según tipo de homicidios y lo que presenta un aumento significativo en lo que es la comparación entre los delitos que son atribuibles a delincuencia organizada y los que no se atribuyen a la delincuencia organizada. Y entonces uno empieza a observar que en el 2023 estamos hablando de más del 70% corresponden a delincuencia organizada y menos del 30% a lo que es, digamos, otros factores. Entonces, sí se puede observar en el gráfico incluso desde el 2010, ¿verdad? O sea, que hay un crecimiento mantenido en el tiempo y obviamente que desde el 2018 se ve más marcado ese seguimiento hasta el 2023, pasando el 2018, por ejemplo, que era menos del 50% a poco más del 70%, que eso en términos absolutos estamos hablando que en el 2023 esa distribución estaremos hablando que más de 7 homicidios, más de 7 homicidios, más de 70, sí, más de 7 homicidios por cada 10 corresponden a crimen organizado. O sea, estamos ante la presencia de una organización que tiene el control de la justicia, ¿verdad? De la justicia en términos de la calle. Sabemos que el gobierno está muy preocupado y muchas autoridades, solo que aquí desde este punto tienen que darse la mano, ¿verdad? A ver cómo se buscan las soluciones del caso. Entonces, desde ese punto de vista, don Gustavo, ¿qué medidas se necesitan para abordar la creciente delincuencia y violencia en las áreas urbanas, especialmente en relación con la desigualdad económica y la falta de oportunidades? Bueno, voy a empezar yo. Si atendemos los temas de la pobreza, ¿verdad? Los temas de la economía, sobre todo el desempleo, y si nos enfocamos a aquellas áreas o cantones más conflictivos, ¿verdad? Brindando mejor educación, una educación que atienda a las necesidades de las comunidades en términos laborales y de las empresas, brindamos más salud, ¿verdad? Podemos, y que se sabe, ¿verdad? Y reforzamos esos puntos desde diferentes aristas, podríamos iniciar un proceso de cambio, ¿verdad? Es decir, sacar a los jóvenes de las malas influencias, ¿verdad? Y encauzarlos a lo que la sociedad necesita, ¿verdad? Más que se aspira a ser un país desarrollado. ¿Qué opinas, Gustavo? Sí, correcto. Y ahí la educación tiene un papel preponderante, ¿verdad? Porque la educación es de donde aprenden valores. Obviamente en la casa se aprenden, pero los valores cívicos de convivencia se aprenden en las instituciones educativas. Entonces, la deserción de si un muchacho no está en la educación formal, ¿dónde está? Si no está laborando, ¿dónde está? Que era la gran pregunta que usted decía. Y máxime cuando hablamos de educación de adultos, ¿verdad? Entonces, si no están estudiando, ¿dónde están esas personas? Si están en edad, por ejemplo, laboral. Entonces, obviamente, y en una sociedad donde es una sociedad de alto consumo, hiperconsumista, la civilización actual, claro,
si encuentran formas de recibir ingresos, aunque esté al margen de la ley, van a hacerlo porque les logra satisfacer necesidades, que es lo que hablábamos ahora de pobreza, de forma muy fácil, rápida, y que entonces les permite suplir esas necesidades básicas, ¿verdad? Incluso hasta de comida. Llamamos la atención aquí de conversando con usted para que las organizaciones de la sociedad civil y de la sociedad política se sientan, vayan a la playa un día, se coman un buen almuerzo con un buen fresco de piña o de mango, y viendo el mar tranquilos, ¿verdad? Se pongan de acuerdo y traten de generar soluciones para este problema que nos afecta a todos y a todas. Gracias por acompañarnos a Conversando con usted. Sigamos transformando la educación, una conversación a la vez.